Hola, yo soy Abel Aguilar, soy publicista peruano, egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima hace ya unos buenos años. Presido una pequeña empresa de comunicación social y política que se llama Aguilar y Betoki por los apellidos de los socios. Y estoy encantado de poder contribuir con ustedes en lo que pueda. La labor de director creativo, en mi caso, ha ido variando a través de los años, según la etapa profesional en la que me he encontrado, ¿no? Al comienzo era básicamente la de liderar un equipo de redactores y diseñadores para llevar a cabo, a partir de información, de briefs, campañas publicitarias, ¿no? Luego, con el tiempo, mi labor de director creativo ha ido evolucionando un poco más hacia la formación de personas, es decir, me enfoqué más en identificar talento joven para guiarlo, para darle alas, para que tuviera su propio desarrollo, de modo que yo pudiera contar además con un equipo más autónomo para realizar las mismas labores creativas, ¿no? En los últimos años, mi labor de dirección creativa ha tenido que ver más con articular a proveedores o a equipos de otras disciplinas que tienen que ver con la publicidad, porque de alguna manera el negocio de la publicidad, de la comunicación se ha diversificado, se ha ampliado y ahora hay otras disciplinas que se han ido sumando, que personalmente no manejo, pero que sé que son muy útiles, que son necesarias, como por ejemplo el tema de las redes sociales o el tema de otros soportes de comunicación, partiendo del principio de que comunicación es más que publicidad y que no se trata solamente de avisos, de guiones de radio y televisión o de afiches, sino que se trata de la comunicación en el sentido más amplio, ¿no? En el momento profesional en el que me encuentro, la comunicación es bastante más que solamente publicidad, ¿no? Entonces la dirección creativa también se amplía. A ver, yo te lo resumiría así: crear herramientas de comunicación, construir mensajes y, más allá que eso, construir puentes de comunicación que unan a personas con promesas, con servicios, con productos, ¿no? Entonces, si yo me tuviera que alejar con el tiempo, tanto en la comunicación publicitaria como en la comunicación social, como en la comunicación política, mi labor como director creativo ha sido esa, la de contribuir, liderando equipos, a construir un puente de comunicación. Y voy a insistir, entiéndase comunicación como algo mucho más amplio que solo publicidad comercial, ¿no? Todo aquello que de alguna manera signifique algo para las personas, impacte de alguna manera a las personas, es para mí comunicación y por lo tanto susceptible de ser manejada en el buen sentido de la palabra dentro de una estrategia. De los que no conozco, David Ogilvy, por ejemplo, ¿no? Él estuvo muy presente en mi primera etapa de formación, porque de alguna manera era el que más pautas nos proporcionaba para ser buenos redactores, para ser buenos publicistas. Él nos hablaba mucho de la claridad del copy, del cuerpo de texto, de la redacción, de ser cultos para poder construir buena comunicación. Nos mandaba a leer mucho, a investigar mucho, a preguntar mucho, a saber qué está pasando en el mundo, ¿no? Entonces David Ogilvy, que era aquel de los avisos con mucho texto, muy explicativos, que probablemente no eran de nuestros preferidos, fue uno de los que me marcó, porque de alguna manera, creo yo, me inculcó la responsabilidad del comunicador, ¿no es cierto?, de cumplir cabalmente el rol de informar bien
al consumidor. Dentro de los que conocí directamente y tuve el honor de trabajar está Jorge Salmón, un gran publicista, un gran creativo que ahora ya está retirado o semi-retirado, que incluso después fue hacia la política y terminó como alcalde de San Isidro. En él reconozco una gran influencia que marcó mi estilo de ser publicista, pues él me habló siempre de la responsabilidad del publicista peruano por trascender. ¿Qué quiere decir con esto? Aquella persona que sea capaz de construir un mensaje, de escribir un texto, de darle forma a una idea en el Perú para vender productos o para propiciar el consumo de productos, para vender cerveza, chicles o lo que fuere, en el Perú tiene además la responsabilidad de salvar vidas, de hacer que se ahorre energía, que no le peguen a las mujeres, que los niños no mueran de frío en la Sierra Sur del Perú. Es decir, el comunicador, el publicista peruano no está en Suiza, no está en Dinamarca, donde están los problemas sociales probablemente muy resueltos, y entonces tenemos esa responsabilidad de trascender, de que se nos mire a los comunicadores con el mismo respeto como se le mira al médico, al abogado, al ingeniero, al arquitecto. Eso aún no ocurre. Entonces, esa es otra persona que me influenció muchísimo. Y tercero, no el último, simplemente para dar cierto orden, yo siento que he recibido grandes lecciones de un creativo peruano. Creo yo que si no es el mejor, es uno de los mejores creativos que hay en el Perú aún hoy, con el que trabajé, tuve el honor de trabajar, del que incluso fui su jefe, y que hoy día yo le limpiaría el carro con gran honor, que es Humberto Chini Polar. Humberto Polar de alguna manera me transmitió la pasión por la excelencia, por ir siempre más allá de lo obvio, por contar historias a la hora de hacer comunicación, por hacer que la publicidad peruana de alguna manera tuviera una mejor ubicación en el espectro nacional. Él, por supuesto, que ha logrado merecidamente todos los logros del mundo. Acaba de ganarse 5 leones en Cannes, que es el gran premio de la publicidad mundial. Y bueno, yo no he logrado eso, pero me honro en ser su amigo y de alguna manera su seguidor, ¿no? Su fan. Como te dije hace un momento, el insumo del publicista, del comunicador, es amplio. Lo que no puede hacer un publicista o un comunicador es no leer, no mirar el mundo, no saber qué está pasando. Para un publicista tan importante como leer, no sé, a Becker o a Vargas Llosa o no sé, es leer periódicos, por ejemplo. Parece tonto, pero no lo es. Es importantísimo saber qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando en Siria ahora? ¿Cuál es la problemática latinoamericana? ¿Qué pasa con la crisis económica europea? ¿Qué pasa con Grecia? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con el Perú? ¿Qué pasa en Ayacucho? ¿Cuál es la problemática de Iquitos? ¿Cierto? ¿Qué está pasando en los distritos de Lima Norte, por ejemplo? O sea, en realidad tiene que ver con la información. Eso es lo primero que yo recuerdo, rescato y recomiendo. Sepan a dónde están parados, en qué mundo están parados, porque de otro modo no tendrían cara para poder plantearle una comunicación entre personas a la comunidad. Por otro lado, hay un par de libros que particularmente me entusiasmaron mucho por su creatividad, porque me hicieron ver, es como leer un libro, como meterte más que en una película en una etapa de la vida, como en una dimensión, ¿no es cierto? Uno fue de muy chico, Un mundo para Julius de Bryce Echenique, que es un libro que de alguna manera me abrió el interés por leer, porque sentí situaciones, lugares, aromas, olores, cosas que uno no se puede imaginar de un libro muy cercano, ¿no es cierto? Entonces Un mundo para Julius para mí fue mágico. Y otro libro que a mí me impactó muchísimo fue uno de José María Arguedas, Los de arriba y los de abajo, ¿no?
que luego se hizo una obra, me acuerdo haber visto a Yuya Ashkani hace 30 años, con El zorro arriba y el zorro abajo, que de alguna manera también me hizo aplicar todas estas cosas a la realidad del Perú profundo, al tema del indigenismo, ¿no es cierto? Que creo que es importantísimo para entendernos y para poder hacer una comunicación relevante, trascendente, inteligente, ¿no? O sea que implica que esos dos libros, yo a esos los recuerdo yo con mucho cariño, digamos, los volvería a leer probablemente, ¿no? Tiene que ver con épocas y con momentos, ¿no? No sé, por ejemplo, siempre recuerdo mucho por su simplicidad, digamos, la publicidad simple siempre me ha gustado mucho más. Uno de Sony, ¿no? Por ejemplo, que hablaba mucho de los scenes, o sea, que se apoya en insights, ¿no? Que es algo muy importante. Es una persona que sale a pasear a su perro de su casa, en un barrio, sale de su casa en la noche, después del trabajo, y camina por la vereda frente a la casa de los vecinos, y de pronto en la basura acumulada delante de la casa de su vecino hay una gran caja de un televisor Sony que se habían comprado, ¿no? Entonces él mira esta caja, mira hacia los lados y con el pie empuja la caja vacía hacia su basura, ¿no? Entonces ahí el tema del querer poseer ciertas marcas o ser identificado con ciertas marcas que le dan valor a las marcas me pareció genial, ¿no? Ese es un comercial que yo recuerdo mucho, y dentro de los propios o de aquellos en los que he trabajado, yo recuerdo mucho uno que hice para las cabinas públicas de teléfono Telepoint, ¿no? Que después fueron Bell South, que ofrecían recibir llamadas. O sea, tú podías dar el número de teléfono, no había tanto celular como hoy, no te hablo más o menos de hace 20 años. Era una cabina donde tú tenías un número de teléfono, entonces tú dabas ese número de teléfono y te podían llamar a esa cabina. Entonces me inventé a un personaje que bauticé el Dr. Vázquez Rendón, que se hacía pasar cambiando la voz como su secretaria y como él mismo, entonces él recibía llamadas en la cabina Teleport como si él tuviera un gran estudio de abogado, ¿no? Sí, todo ok, claro. Sí, aquí en mi oficina, perfecto. Más bien llámame en 5 minutos que tengo que atender unos clientes. Ahora usted puede recibir llamadas sin pagar en las cabinas Telepoint. Cada Telepoint tiene un número que aparece en la pantalla del teléfono. Anótelo y reciba sus llamadas sin usar su tarjeta Telepoint. ¿Aló? ¿Estudio del Dr. Vázquez Rendón? Le comunico con el doctor. ¿Aló? ¿Habla el Dr. Vázquez Rendón? Mire, acabo de llegar de Nueva York. Eso fue un comercial muy lindo y que además me trajo muchas satisfacciones, ganó premios y el cliente estuvo feliz y ganó mucha plata y todo fue felicidad. Eso es tan relativo, Irving. Lo que recuerdo es que la primera vez que me encargaron un guión de televisión para Corredores Asociados, que vendía una urbanización Ceres, cuando todavía no existía, ahí por la carretera central, me pidieron un spot, un guión que durara 20 segundos. Y el primero que escribí duraba como 3 minutos y medio, ¿no? Entonces mi jefe me enseñó, y creo que me demoré como una semana en escribir ese guión, ¿no? Sin embargo, hoy, porque uno va agarrando prácticas y mañas y giros, puede ocurrir, como de hecho ocurre, que en el momento en que el cliente te está planteando su problema y su necesidad, a ti se te ocurre el guión. Entonces, puede que sea inmediato, ¿no? Puede que tú te vayas a la oficina ya con el tema resuelto, que solamente lo tengas que escribir, pulir y contar palabras o calcular con el cronómetro que esté dentro de los tiempos previstos, ¿no? Entonces, pero el publicista y el comunicador, conforme va ganando experiencia, no debería dedicarle demasiado tiempo a escribir el guión. Ahora, el problema no es solo escribir el guión, es el proceso de pensamiento estratégico que te lleva luego a la creatividad y a las piezas concretas, ¿cierto? Hay guiones que nacen a partir de una anécdota o por oposición de ideas o por exageración, o sea, hay tantas fuentes, pero en realidad el tiempo
no es mucho y no debe ser mucho porque entonces está fuera del negocio, ¿no? Una campaña completa con televisión, radio, piezas, afiches y redes sociales y cuanto hay, debería ser hecha pues en no más de 2 semanas, pero en realidad si tú te metes con tu equipo y ya tienes información, con una amanecida sacas la campaña. Así que todo es bien relativo, ¿no? Es la que resuelve los problemas. Mira, ¿qué es la mejor agencia del país? Depende para qué, ¿no? Por ejemplo, en términos de publicidad convencional, que es respetabilísima, va cambiando, ¿no es cierto? Según las épocas, ha ido cambiando. Hoy día yo te diría, por ejemplo, que Jan Rubicam, que dirige creativamente Flavio Pantigoso, es una gran agencia, con gran trabajo, con grandes resultados. Circus es otra gran agencia que dirige Juan Carlos Gómez de la Torre. Son grandes agencias, ¿no? Además de tamaño, de facturación, tienen talento, y tienen recursos y ganan premios. Entonces yo creo que son muy buenas agencias. Hay empresas de comunicación, por ejemplo en el caso nuestro, ¿no? O sea, Aguilar y Betoki es una agencia que en términos de tamaño es menor, pero en comunicación social y política, o sea, campañas electorales, nosotros casi no tenemos competencia, entonces seguramente estamos en el shortlist de cualquier político de institución del Estado internacional que quiera hacer campañas sociales. Hoy día está el mundo de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Hay empresas que se dedican a hacer community management, manejar los Facebook, los Internet. Nosotros mismos hemos fundado una empresa que se llama Millennial, ¿no? Un nombre nada creativo, pero muy claro para lo que queremos, con 2 talentos que estaban rompiéndola en una de las grandes agencias que te he mencionado. Entonces ahora nos hemos asociado y ellos la manejan. Porque para las redes sociales yo soy un abuelo y necesitas talento joven y ser un millennial, pero es cierto, haber nacido con la tecnología. Así que es bien relativo. Sobre grandes redes, McCann Erickson, J. Walter Thompson, ¿no? Y como te comenté, son grandes agencias conocidas en el Perú. Hay otras en Europa y en Asia que también son unos monstruos, ¿no es cierto? Entonces, todo es relativo, Irving, y depende de a quién le resuelvas el problema, ¿no es cierto? Esto es como el vino, ¿no? El mejor vino es aquel que te gusta, no es el más caro, ni es el de Francia, ¿no? Mira, un insight es una verdad o creencia enraizada, instalada en la mente y el corazón de las personas. Es aquello en que una población, una sociedad cree profundamente. Es aquello que cuando tú lo usas, por ejemplo, en publicidad, te conecta inmediatamente y la gente dice, sí, pues, es verdad eso que acaban de decir. Y yo te comentaba que un ejemplo de una campaña relativamente exitosa que hicimos hace un par de años, que fue la campaña política para PPK, para Kuczynski. Y nosotros creamos dentro de una estrategia a Pepe Cuy, un personaje que buscaba justamente crear una empatía y resolver una serie de problemas de comunicación y de perfil del candidato, ¿no? Y Pepe Cuy, por ejemplo, es un ejemplo de cómo apelamos a un insight, ¿no? La mayoría del pueblo peruano, sobre todo el andino, ancestralmente considera que el cuy es un animal que te trae el bienestar, que te trae el dinero, que te cura, que te hace bien, ¿cierto? Entonces nosotros apelamos a esa creencia enraizada para vincularlo a nuestro candidato y resolver una serie de problemas de peruanidad, de pronunciación del nombre, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la gente ve este personaje, siente automáticamente empatía. No lo tengo que explicar más. La gente simplemente se da cuenta de lo que le quiero decir y lo adopta y lo quiere. Y creo que no hay ninguna duda que, por ejemplo, Pepe Cuy fue en esa campaña un elemento muy importante, ¿cierto? Así que eso es uno de los ejemplos del... O cuando te hablé antes de conversar que me gusta de las cabinas Telepoint del doctor Vázquez Rendón, por ejemplo, el insight al que apelamos aquella vez tenía que ver con
el criollazo oportunista, ¿no? El que le saca provecho a las oportunidades. Eso es un insight, eso está metido en nuestro ADN. Entonces cuando la gente vio a este personaje aprovechándose del beneficio que ofrecíamos, la gente dijo, sí, pues, qué vacilón, ¿no es cierto? E inmediatamente lo entendió y no tuvimos que explicarlo más y le dio valor al servicio que estábamos ofreciendo a través de la cabina pública, ¿no? Así que esos son los insights, verdades y creencias instaladas en la mente y en el corazón de las personas.